El día en que mi padre cayó de su caballo y murió, todo Flagstaff quedó conmocionado. Cuando llegó el momento de leer el testamento, la voz del abogado resonó clara. Mi hermano mayor, Marshall Bond, heredó todo el rancho, las propiedades y la mansión Bond, mientras que a mí me dejaron únicamente una vieja y deteriorada cabaña de madera. La sala entera estalló en carcajadas burlonas. Frente a mi madre, mis parientes y la familia de mi esposa, fui ridiculizado como un fracasado inútil y sin un centavo. Mi esposa me dio la espalda y se marchó, dejándome sumido en una humillación que jamás había experimentado. Pero ellos no sabían que aquella cabaña abandonada guardaba un secreto lo suficientemente poderoso como para ponerlo todo patas arriba. Hola, mi nombre es Esson Bond. Tengo 32 años y vivo en Flagstaff, Arizona, un pequeño pueblo enclavado entre montañas nevadas y vastos campos interminables. Soy veterinario, un trabajo que amo con todo mi corazón. Mis días comienzan con el familiar olor a antiséptico mientras atiendo animales, desde perros y gatos del pueblo hasta el ganado y los caballos de los ranchos locales. Ellos no mienten, no traicionan. Solo necesitan cuidado. Pero si piensas que mi vida es un cuadro sereno, te equivocas. Mi historia empieza con grietas profundas en mi familia, con miradas de desprecio y con un día fatídico que lo cambió todo. Nací en el seno de una familia adinerada, en la que el nombre Bond era sinónimo de poder, tierras y dinero en esta parte del oeste. Nuestra familia poseía ranchos de ganado, criaderos de caballos y propiedades que se extendían por decenas de miles de acres. Mi padre, Jerome Bond, era un empresario reconocido, respetado en toda la región. Alto, imponente, con una voz que retumbaba como el trueno y una mirada penetrante capaz de hacer temblar a cualquiera. Era generoso con la comunidad. Construía escuelas, financiaba hospitales y organizaba grandes fiestas para el pueblo en los días festivos. Pero con sus hijos era un padre estricto, casi severo. Siempre decía: un hombre sin ambición no es digno del nombre Bond. Yo era el más joven de la familia, viviendo bajo la enorme sombra de mi hermano mayor, Marshall Bond. 3 años mayor que yo, Marshall era todo lo que mi padre deseaba: ambicioso, perspicaz e implacable. Tenía una sonrisa segura, una manera carismática de hablar y un instinto para los negocios que enorgullecía a mi padre. Incluso siendo adolescente, Marshall recibía oportunidades para demostrar su valía. Administraba una pequeña sección del rancho bajo supervisión, negociaba tratos menores e incluso hablaba en nombre de mi padre en reuniones comunitarias para forjar su imagen como heredero. A ojos de todos, Marshall había sido el sucesor designado desde muy temprano. Y yo, en los ojos de mi padre, no era más que el hermano menor perezoso. Un muchacho que vagaba por los campos, acariciaba caballos y curaba vacas heridas en lugar de soñar con expandir el imperio Bond. Recuerdo las tardes de verano sentado en una cerca de madera, observando a mi padre y a Marshall cabalgar por los campos. Mi padre le palmoteaba el hombro a Marshall y hablaba del futuro de la familia, mientras a mí apenas me lanzaba una mirada fugaz acompañada de un comentario frío. «Esson, deja de soñar despierto y haz algo útil». Marshall se burlaba, rematando con una puñalada de ironía. «Déjalo jugar con los perros callejeros, papá. Nunca llegará a nada». Aunque eran palabras duras de un hermano ambicioso, me calaban hondo como heridas imposibles de cerrar. Yo no quería competir. No deseaba convertirme en una copia de Marshall. Solo quería ser yo mismo, alguien que amaba la tierra, amaba a los animales y no necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero no fueron solo mi padre y Marshall quienes me marcaron en la familia. Mi madre, Margaret Bond, era el ancla silenciosa que mantenía viva la llama familiar. Una mujer fuerte, de mirada penetrante, pero siempre con un toque de ternura. No hablaba mucho, pero cada palabra tenía peso, forjada en la integridad y el amor incondicional. Para ella, Marshall y yo éramos 2 piezas de su corazón, ni mayores ni menores. Se sentía orgullosa de la agudeza de Marshall, pero valoraba mi sencillez de la misma manera. Recuerdo las noches en que mi padre me reprendía por no estar a la altura de sus expectativas. Ella se sentaba a mi lado, me acariciaba el cabello y decía: «Eres Esson, no Marshall».
Y te amo por eso. Pero también era justa, nunca dejaba que su amor le nublara la honestidad. Cuando Marshall presumía demasiado, ella lo llamaba suavemente a la humildad. Para mi madre, la familia Bond no se definía solo por la riqueza o la fama, sino por vivir fiel a los propios valores. Siempre sentí su amor, aunque a veces me preguntaba si no se cansaba de ser el puente entre Marshall y yo, entre mis fracasos y las duras expectativas de mi padre. Mi vida no se limitaba a la familia adinerada con extensos ranchos. Al crecer y empezar a trabajar, me casé con una mujer de la que me enamoré a primera vista en una fiesta del pueblo. Ayora era hija de los Dawson, una familia de clase media propietaria de una de las tiendas más grandes de Flagstaff. Ellos estaban orgullosos de Ayora, hermosa, inteligente y ambiciosa. Pero desde el principio percibí su descontento hacia mí. Para los Dawson, yo no era más que un veterinario, un hombre que ganaba la vida cuidando ganado en lugar de construir un imperio como mi padre. Ayora solía decir que amaba mi sencillez, mi ternura con los caballos y mi paciencia con nuestra pequeña hija, Andrea. Pero 6 años de matrimonio revelaron grietas. Ayora empezó a compararme con otros hombres, aquellos que tenían grandes ambiciones y construían cosas significativas como mi padre. Sus padres no ayudaban. Siempre me miraban con desdén, como si nunca fuera digno de su hija. ¿Qué puede hacer un veterinario, Esson?, preguntó en una ocasión la señora Dawson, con voz cargada de sarcasmo. ¿Vas a dejar que Ayora viva en esa casita para siempre? Intenté ignorarlo, convencerme de que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para resistir los murmullos. Pero en el fondo sabía que Ayora esperaba que yo me convirtiera en algo más grande, en alguien que quizás yo no quería ser. La vida, sin embargo, no me dio tregua. Todo cambió una mañana de junio, mientras la luz dorada se extendía sobre las colinas de Flagstaff. Estaba en la clínica veterinaria cosiendo la herida de un perro que se había enganchado en una cerca, cuando sonó mi teléfono. Era la voz temblorosa de mi madre, Margaret. «Esson, ven a casa ahora. ¿Tu padre?» Corrí hasta mi coche, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía a punto de estallar. Durante el trayecto hacia el rancho, trataba de imaginar lo ocurrido. Mi padre era un jinete experto, apodado el Rey de las Llanuras en la región. Me había enseñado a tomar las riendas, a sentir el ritmo del caballo y a mantenerme firme sin importar cuán rápido galopara. ¿Cómo podía haber tenido un accidente? Cuando llegué, el rancho Bond estaba envuelto en penumbra. Los peones permanecían en silencio a la entrada, con los sombreros bajos. En el salón, mi madre estaba sentada en un sillón, los ojos enrojecidos, pero conservando su calma habitual. A su lado, Marshall se mantenía rígido, sin mostrar emoción alguna. Entonces ella habló, con voz quebrada. «¿Tu padre?» Esta mañana, mientras montaba, su caballo se asustó, se encabritó y lo arrojó. Cayó contra una roca cercana. El doctor dijo que no lo logró. Sentí que el mundo se derrumbaba. Mi padre, el hombre que parecía invencible, ya no estaba. Horas antes había cabalgado en su caballo favorito, Black Thunder, por los campos que amaba más que a su propia vida. No podía creerlo. No podía aceptarlo. Quería gritar, correr a los establos en busca de respuestas, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Marshall me miró con frialdad. «No empeores esto, Esson. No es momento para debilidades». El funeral de mi padre se celebró 3 días después, en una pequeña iglesia a las afueras de Flagstaff. Fue sencillo, sincero, como él, sin ostentación, pero cargado de solemnidad. Todo el pueblo asistió, desde granjeros humildes hasta empresarios ricos, todos deseosos de despedir a Jerome Bond. Hablaron de cómo ayudó en tiempos difíciles, de cómo construyó escuelas para los niños y de que siempre cumplía su palabra. Yo escuchaba entre la multitud, con el corazón encogido. Amaba a mi padre, pero también le temía. Lo respetaba, pero nunca me sentí suficiente ante sus ojos. Entre los asistentes, noté miradas de lástima hacia mí. Sabían que yo era el hijo menor de Jerome Bond, pero también sabían que no era como Marshall,
ni ambicioso ni carismático. Una anciana, dueña de la panadería del pueblo, me tomó la mano y dijo: «Tú eras su orgullo, Eastson. No dejes que nadie te diga lo contrario». Forcé una sonrisa, aunque por dentro no le creí. Si de verdad era su orgullo, ¿por qué siempre me había sentido como un extra en esta familia? Tras el funeral, al caer el sol, me quedé solo junto a los establos observando a Black Thunder pastar. Acaricié su hocico buscando consuelo en su cálido aliento, mientras en mi mente se agolpaban los recuerdos de mi padre, cuando me enseñó a montar, cuando me reprendió por fallar y aquellos raros momentos en que sonrió, puso una mano sobre mi hombro y me dijo: «Encontrarás tu camino, Eastson. Pero tienes que hallarlo tú mismo». No sabía que, días después, ese camino se abriría de una manera que nunca habría imaginado. Mi padre dejó tras de sí una gran fortuna, pero también una tormenta que arrastraría a nuestra familia a un choque entre el honor y la codicia. Y yo, Eastson Bond, tendría que enfrentar pruebas para las que nunca estuve preparado. Una semana después del funeral, recibí la llamada de mi madre. Su voz sonaba serena, pero había en ella cierta urgencia, como si estuviera conteniendo algo importante. «Eastson, ven esta tarde a la mansión Bond. El abogado leerá el testamento de tu padre». Asentí al teléfono, diciendo que reorganizaría mi agenda para llegar temprano. Pero por dentro me invadía un mal presentimiento. El testamento de mi padre, objeto de especulación en todo Flagstaff desde su muerte, decidiría el destino de la herencia Bond. No me atrevía a esperar demasiado. Sabía que yo no era el hijo en quien mi padre confiaba para continuar con su imperio. Al conducir hacia la mansión Bond, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el camino de tierra roja que llevaba al rancho. La mansión se alzaba majestuosa entre los campos, con sus pilares de madera tallada y su vibrante techo de tejas rojas, símbolo del poder de nuestra familia. Pero ese día se sentía opresiva, como si entrara en una arena de combate. Ayora, mi esposa, iba sentada a mi lado, las manos apretadas sobre el regazo. Insistió en acompañarme, aunque le dije que era un asunto familiar. «Soy tu esposa, Eastson», respondió, con la voz temblorosa. «Tengo derecho a saber qué nos depara el futuro». No quise discutir, así que acepté. Lo que no esperaba era que también llevara a sus padres, los Dawson, quienes siempre me miraban con desconfianza, como si jamás pudiera ser digno de su hija. Entramos en la sala principal de la mansión Bond, donde aún flotaba el aroma a roble y cuero, recuerdo de las noches en que mi padre se sentaba allí a fumar puros y a hablar de negocios. Mi madre, Margaret, ya estaba allí, erguida en un gran sillón, con la mirada firme aunque marcada por el cansancio. Marshall permanecía cerca de la chimenea, brazos cruzados y una media sonrisa en el rostro, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. El abogado de la familia, Harold Grayson, un hombre delgado de gruesos lentes, se encontraba en el centro de la sala sosteniendo un fajo de documentos. Miró a los presentes, mi madre, Marshall, yo, Ayora y sus padres, y frunció el ceño. Tenía entendido que esta lectura era solo para los incluidos en el testamento, dijo, con voz seca. Ayora me apretó la mano con tanta fuerza que dolió. «Soy la esposa de Eastson. Debo estar aquí», dijo casi suplicante. Los Dawson asintieron detrás de ella. El abogado estuvo a punto de objetar, pero mi madre levantó la mano y habló con voz suave, aunque firme. «Déjalos quedarse, Harold. Cuanta más transparencia, mejor». Busqué consuelo en los ojos de mi madre, pero solo me devolvió una leve sonrisa, como si se preparara para algo que yo no estaba listo para enfrentar. Nos sentamos. El aire en la sala era pesado, como una piedra sobre el pecho. El abogado abrió los documentos, carraspeó y comenzó a leer el testamento de mi padre. Su voz era firme, pero cada palabra me golpeaba como un martillo. Yo, Jerome Bond, lego la totalidad del rancho, las propiedades, Bond Enterprises y la mansión Bond a mi hijo mayor, Marshall Bond. Marshall se irguió más aún, su sonrisa ensanchándose, triunfante. Escuché murmullos de los Dawson y sentí como Ayora me apretaba la mano con más fuerza, como si intentara evitar que me desplomara. El abogado continuó,
bajando un poco el ritmo mientras me miraba. A mi hijo menor, Esson, le dejo la cabaña de madera en el extremo occidental de la finca, junto con las tierras que la rodean. Silencio. Un silencio sepulcral cubrió la sala. Sentí que la sangre dejaba de correr por mis venas. Esa cabaña, un caserío en ruinas abandonado desde la época de mi abuelo, un lugar al que ni las ratas se molestaban en entrar. Eso era todo lo que mi padre me dejaba. Después de años viviendo en la sombra de mi padre, en la sombra de Marshall, en la sombra del apellido Bond, lo único que recibía era un montón de madera podrida. Marshall rompió el silencio con una risa baja y afilada, tan cortante como una cuchilla. Bueno, Esson, parece que papá sabía que era lo más adecuado para ti, dijo, con voz impregnada de burla. Lo miré con ganas de gritar que aquello no era justo, pero mi garganta estaba seca. Me quedé allí, paralizado, como un animal atrapado bajo la mirada de toda la sala. Luego vino la familia de mi esposa. La señora Dawson, la madre de Ayora, dejó escapar un suspiro teatral, lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Te lo dije, Ayora, él nunca llegará a nada. El señor Dawson asintió, mirándome como si fuera un completo fracaso. ¿Un veterinario? Puede cuidar caballos, pero no podrá mantener a su esposa y a su hija. Ayora no dijo nada, pero sus ojos... Dios, esos ojos eran como una daga que me atravesaba el corazón. No había enojo ni tristeza, sino una profunda decepción, como si acabara de darse cuenta de que había apostado su vida a un perdedor. Mi madre permaneció en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Quería que hablara, que me defendiera, pero solo me miró, y sus ojos parecían decirme, «Sé fuerte, hijo». Pero yo no podía ser fuerte. Me sentí desnudo frente a ambas familias, expuesto como un inútil, indigno del apellido Bond. Nadie pronunció una palabra más. El señor Grayson plegó los documentos, asintió cortésmente y se retiró. Marshall me dio una palmada en el hombro mientras pasaba junto a mí, una palmada pesada que parecía diseñada para aplastarme contra el suelo. «Felicidades por tu cabaña, hermanito», dijo, con una voz dulce pero venenosa. Los Dawson tiraron de Ayora, llevándosela. No me miró, no dijo nada, solo caminó, con los hombros temblando. Cuando la sala quedó solo conmigo y mi madre, ella tomó mi mano. «Esson», dijo, con voz suave pero firme. «Tu padre nunca hizo nada sin un motivo. Ten paciencia». Quise creerle, pero en ese momento solo sentí un ardor en el pecho. Había perdido a mi padre, y ahora parecía que también perdía a mi familia, a mi esposa, a mi hija y hasta a mí mismo. El viaje de regreso desde la mansión Bond nunca se había sentido tan largo. Conduje en silencio, la luz plateada de la luna entrando por la ventana, pero no podía calmar el dolor helado en mi corazón. Ayora se sentaba a mi lado, con las manos todavía apretadas, pero ya no buscando consuelo. Había tensión, enojo, tal vez incluso desesperación. Los Dawson nos seguían en su propio coche, y sabía que una confrontación real me esperaba apenas cerráramos la puerta de nuestro hogar. Entramos a nuestra pequeña casa, la casa que una vez creí lo suficientemente cálida para una familia de 3. Pero ahora, con solo Ayora, Andrea y yo, se había convertido en un campo de batalla. Ayora se colocó en el centro de la sala, los ojos rojos, pero ya sin temblor. En su lugar había una dureza que nunca antes había visto en ella. «Esson», dijo, con voz fría como el hielo. «Me has decepcionado. Has decepcionado a toda mi familia». Me quedé sin palabras. Sus palabras fueron otra cuchillada que se clavó más profundo en las heridas aún sangrantes de la tarde. Antes de que pudiera responder, la señora Dawson dio un paso al frente, con el rostro enrojecido de rabia. «Eres un fracasado sin un centavo, Esson». Casi gritó. «¿Crees que te dejamos casarte para que vivas en una cabaña podrida de madera? No tienes nada. Ni dinero, ni futuro, ni dignidad». El señor Dawson permaneció detrás de ella, en silencio, pero sus ojos eran más afilados que las palabras de su esposa, como declarando que yo era un error, una mancha en la vida de su hija.
Quise argumentar, decir que no necesitaba la fortuna de mi padre para probar mi valía. Quise decir que amaba a Ayora, que amaba a Andrea y que había hecho todo lo posible por hacerlas felices. Pero las palabras se atascaban en mi garganta. Me quedé allí, impotente, viendo cómo la familia de mi esposa me daba la espalda. Ayora me miró, su voz ahora más suave pero firme. Lo he pensado bien. Me llevo a Andrea y me voy. No puedo permitir que crezca en esta pobreza. Te enviaré los papeles del divorcio, Eschon. Esto se terminó. Se dirigió a la puerta, sin mirar atrás. Los Dawson la siguieron, sin decir adiós. La puerta se cerró de golpe y el sonido retumbó en mi cabeza como un martillo clavando un ataúd. Me quedé congelado en la sala, escuchando cómo sus coches se alejaban por el camino de tierra. La casa se sentía de repente demasiado grande, demasiado vacía. Años de matrimonio, recuerdos compartidos, reducidos ahora a un documento legal y a una mirada de desprecio. Me desplomé en una silla, con las manos temblorosas sosteniendo mi cabeza. Mi padre se había ido, y ahora mi esposa también, llevándose a Andrea, la única luz de mi vida. No solo había perdido mi herencia, había perdido a quienes más amaba. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando el campo negro, buscando una razón para seguir adelante. Las palabras de Marshall, de los Dawson, de Ayora, giraban en mi mente como una tormenta. Fracaso sin futuro nunca llegará a nada, perdedor. Esas palabras se grabaron en mis pensamientos, haciéndome cuestionar si realmente era tan inútil como decían. Pensé en mi padre, en las veces que me miró con decepción, comparándome con Marshall. ¿Pensaría lo mismo ahora? ¿Era esa cabaña de madera podrida su manera de decirme que no era digno del nombre Bond? En medio del caos de mi mente, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi madre. Eschon, ve a la cabaña de madera que tu padre te dejó. Nunca hizo nada sin razón. Confía en mí. Miré la pantalla, buscando consuelo en sus palabras. Pero eran como una gota de agua en el fuego que me consumía. Esa cabaña de madera, un relicario en ruinas, un recordatorio de mi fracaso. ¿Cómo podría contener respuestas? Pero mi madre había sido la única que no me había dado la espalda ese día. Solo eso bastaba para aferrarme a un hilo de esperanza, por tenue que fuera. Cerré los ojos y los recuerdos de mi padre inundaron mi mente como un río. Recordé las tardes en que me enseñaba a montar, su voz firme pero nunca impaciente. Sostén las riendas firmes, Eschon, pero no aprietes demasiado. Un caballo es como un hombre. Necesita espacio para respirar. Una vez, cuando caí fuertemente y me raspé las rodillas, llorando, no me regañó. Se arrodilló, limpió la herida con su viejo pañuelo y dijo: «Caes, te levantas. Un hombre bon no se queda abajo quejándose». Esos momentos, aunque raros, eran gemas preciosas en mi memoria. Mi padre era severo, pero tenía momentos de ternura que nunca mostró a Marshall. ¿Vio algo en mí que yo nunca vi en mí mismo? Pero esos recuerdos cálidos no bastaban para calmar el dolor presente. Me sentía como un caballo herido, solo en un campo frío y desolado. Ayora se había ido, llevándose a Andrea, llevándose los sueños de una familia feliz que una vez creí reales. Su familia me veía como un fracaso, y Marshall, con su sonrisa triunfante, se había llevado todo lo que alguna vez había esperado. Mi madre me había dicho que tuviera paciencia. ¿Pero paciencia para qué? Cuando el mundo entero parecía haberse vuelto en mi contra, salí al porche, dejando que el viento frío de la noche azotara mi rostro. En algún lugar de la oscuridad, esa cabaña de madera deteriorada me esperaba. No sabía qué guardaba, pero sabía que no podía quedarme en esa casa llena de grietas de fracaso. Tal vez, solo tal vez, mi padre había dejado una respuesta en esas ruinas. Al día siguiente, el sol de junio abrasaba Flagstaff con un calor opresivo, y el aire se sentía denso y pesado con cada respiración. Decidí conducir mi vieja camioneta hasta el extremo oeste de la propiedad, donde la cabaña de madera se alzaba silenciosa entre un campo de hierba silvestre.
El camino estrecho y polvoriento estaba flanqueado por arbustos secos y maleza hasta las rodillas. Al llegar a la verja, el espectáculo ante mí era de decadencia. La verja de hierro oxidada se inclinaba precariamente, como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. La cabaña no estaba mejor. Su techo de tejas estaba quebrado, las paredes de madera desgastadas y descascaradas, ventanas cubiertas de suciedad, como una bestia vieja esperando la muerte. Me detuve allí, agarrando el volante, preguntándome por qué había venido. ¿Para encontrar respuestas o enfrentar otro testimonio de mi fracaso? Salí de la camioneta, mis botas levantando polvo mientras caminaba entre la maleza. La verja crujió fuertemente al abrirla, un sonido chirriante como una advertencia. Dentro, la cabaña era incluso peor de lo que había imaginado. El suelo de madera crujía y podrido bajo cada paso. El olor a moho y madera vieja me hizo cubrir la boca. Caminé por la sala principal, donde la luz tenue de las ventanas iluminaba paredes descascaradas. Una mesa vieja estaba abandonada en un rincón, cubierta por una gruesa capa de polvo. Esta era mi herencia, un montón de ruinas que mi padre consideraba que merecía. Pero luego, al entrar en la pequeña cocina trasera, noté algo extraño. Una tabla del suelo, cerca de una vieja chimenea, estaba desalineada, como si alguien la hubiera movido varias veces. Me arrodillé, pasando la mano por la madera áspera. Había rayas leves, no por el tiempo, sino por manipulación deliberada. Mi corazón se aceleró. Retiré la tabla, revelando una pequeña puerta de hierro oxidada pero sólida, con un antiguo candado. Vacilé, sintiendo que estaba frente a un secreto que no estaba listo para descubrir. Pero las palabras de mi madre resonaron en mi mente: tu padre nunca hizo nada sin un motivo. Busqué en la habitación y encontré una barra de metal oxidada en un rincón, que usé para abrir el candado. La puerta de hierro crujió, revelando una escalera estrecha que descendía a la oscuridad. Tomé una linterna de la camioneta, su débil luz barría los escalones cubiertos de polvo. Cada paso resonaba en el espacio cerrado, como si entrara a otro mundo. Al final, un pequeño sótano de paredes de piedra, el aire pesado y frío. Escaneé la habitación con la linterna y el haz de luz se detuvo en un gran cofre de acero en la esquina. No era un relicario antiguo, sino una caja fuerte moderna, diseñada para proteger algo valioso. Me arrodillé ante él, el corazón latiendo con fuerza. La caja tenía un candado de combinación. Giré los diales, mi pulso acelerado. Probé números familiares, el cumpleaños de mi padre, el de mi madre, incluso el de su caballo favorito. Todos incorrectos. Mis manos sudaban, pero en un momento de desesperación marqué mi propio cumpleaños. Un clic agudo sonó. La cerradura se abrió. Mi padre había elegido el día de mi nacimiento para guardar su mayor secreto. Mis manos temblorosas levantaron la tapa, sabiendo que a partir de ese momento nada sería igual. La luz de la linterna reflejaba los contenidos, robándome casi la respiración. Barras de oro, docenas, quizás cientos, apiladas ordenadamente, brillando como estrellas en la oscuridad. Toqué una, sintiendo su peso frío y sólido. Esto no era un pequeño tesoro, valía millones, tal vez decenas de millones. Por un momento, el mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Esa cabaña de madera podrida, objeto de burlas, contenía una fortuna colosal. Pero mis ojos se fijaron en un sobre de papel marrón, colocado cuidadosamente encima del oro. Reconocí la letra de mi padre al instante, audaz, precisa, inconfundible. Mis manos temblaban al abrirlo, sacando una carta escrita a mano. Sus palabras aparecieron ante mí como si él hablara desde más allá de la tumba. Edson, hijo mío, si estás leyendo esta carta, encontraste el secreto. Este oro forma parte de la herencia Bond, pero no es limpio. Proviene de negocios que hice años atrás, de los cuales no estoy orgulloso. Lo dejé aquí no para enriquecerte, sino para probarte. Tienes el poder de decidir. Conserva el oro y vive con el secreto, o sácalo a la luz y afronta las consecuencias. Haz lo que dicte tu conciencia.
Confío en que elegirás correctamente. Tu padre. Me desplomé en el suelo del sótano, la carta temblando en mis manos. Cada palabra golpeaba mi mente como un martillo. Ese oro podía cambiarlo todo. Podía usarlo para demostrar a Ayora, a los Dawson, a Marshall que no era un fracaso. Podía traer de vuelta a Andrea, construir una nueva vida y recuperar la dignidad que me habían arrebatado. Pero otra voz habló dentro de mí, mi propia voz, mi conciencia. Si este oro realmente no era limpio, conservarlo sería traicionar los valores que apreciaba. Mi padre me había probado, no con riqueza, sino con carácter. Me senté allí, en el sótano oscuro, la luz de la linterna reflejándose en el oro. Mi corazón se debatía entre dos caminos, uno prometiendo riqueza y validación, otro conduciendo a la verdad, aunque quizás al desastre. Pensé en mi padre, sus ojos severos pero esperanzados. Pensé en mi madre, su confianza en que fuera fiel a mí mismo. Y pensé en Andrea, sus ojos inocentes viéndome como su héroe. Debía elegir no solo por mí, sino por ella, por la familia Bond y por mi propia alma. Cerré los ojos, respirando hondo, sintiendo el frío del sótano calar en mi piel. Mi decisión definiría quién era, un hombre persiguiendo el brillo del oro o uno que se atreve a vivir según su conciencia. Las noches siguientes no dormí. Me senté en mi pequeña casa, ahora más vacía que nunca, con la carta de mi padre sobre la mesa. La leía una y otra vez, buscando una señal, una dirección más clara. Pero mi padre nunca facilitaba las cosas. Siempre nos probaba a su manera, firme, inquebrantable, pero con propósito. Tras 3 noches sin dormir, tomé mi decisión. Llevaría el oro y la carta al abogado, el señor Harold Grayson, y, si era necesario, a las autoridades locales. Sabía que esto podría costarme todo. El oro podría ser confiscado, la familia Bond enfrentarse a una investigación y la reputación de mi padre podría mancharse. Pero no podía vivir con este secreto. No quería que Andrea creciera con un padre que eligiera la riqueza sobre el honor. Quería mirarme al espejo y ver a un hombre que pudiera respetar, incluso si el mundo me daba la espalda. Esa mañana regresé a la cabaña de madera, el sol de justicia iluminando sus paredes en ruinas. Con cuidado empaqué cada barra de oro en sacos de lona, cargándolos en la camioneta, sintiendo que llevaba mi propio destino. La carta de mi padre descansaba en el bolsillo de mi pecho, cerca del corazón, recordándome la responsabilidad que llevaba. Al llegar a la oficina del abogado en el centro de Flagstaff, mi corazón estaba pesado, pero extrañamente aliviado. Estaba listo para enfrentar las consecuencias. La oficina del señor Grayson se encontraba en una calle tranquila, con un letrero de bronce desgastado colgando afuera. Estaba en su escritorio, con las gafas gruesas bajas sobre la nariz, cuando entré con expresión seria. «Estson», dijo, con un matiz de sorpresa en la voz. «No esperaba que regresaras tan pronto». Coloqué los sacos de lona sobre su escritorio, abriéndolos para mostrarle las relucientes barras de oro, y le entregué la carta de mi padre. «Necesitas leer esto», dije, mi voz firme. «Quiero conocer la verdad». El señor Grayson leyó la carta, frunciendo el ceño, luego me miró con ojos penetrantes. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Estson? Si hay algún problema con este oro, las consecuencias podrían ser graves». Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. «Estoy seguro. No puedo vivir con un secreto». Él asintió lentamente, como sopesando algo, y llamó a un colega de las autoridades locales. Llegaron en menos de 1 hora, con papeles y equipo para verificar el origen del oro. El tiempo avanzaba como una pesadilla. Me senté en un rincón de la oficina, viendo a los hombres con trajes examinar cada barra, revisar documentos y susurrar entre ellos. Me preparé para lo peor, que el oro estuviera vinculado a evasión fiscal o negocios turbios y que pagara un precio por mi honestidad. Pero entonces el señor Grayson me llamó. Su voz era tranquila, pero con un tono extraño. «Estson, siéntate. Necesitamos hablar». Me senté frente a él,
sintiendo que el mundo se había reducido a esa pequeña sala. Levantó sus gafas y me miró a los ojos. «Debo decirte esto. El oro es completamente legal», dijo. «Tu padre, Jerome, documentó su origen antes de fallecer. Todos los papeles, recibos y registros están en orden. No hay evasión fiscal ni actividad ilegal». Parpadeé, sin poder creer lo que escuchaba. Pero la carta de mi padre decía que no estaba limpio. El señor Grayson sonrió, una sonrisa rara que nunca había visto en él. «Creo que esa fue la prueba de tu padre, Edson. Nunca hacía las cosas de manera simple», continuó. «Quería ver qué harías al enfrentar una elección moral, conservar el oro y vivir con dudas, o sacarlo a la luz aunque significara perderlo todo. Elegiste correctamente». Empujó un montón de documentos hacia mí, señalando los textos densos. «Este oro es legalmente tuyo, limpio y parte del legado que tu padre dejó, pero solo para alguien digno». Me quedé allí, atónito, como si una ola me hubiera arrastrado al mar y luego suavemente me hubiera dejado en la orilla. Las lágrimas brotaron, no por el oro, sino porque comprendí que mi padre nunca me había menospreciado. Había visto algo en mí que yo nunca vi, integridad, una cualidad que valoraba más que cualquier ambición de Marshall. La carta, el oro, la cabaña, todo era una prueba diseñada para desafiar mi carácter y yo había pasado. Salí de la oficina, entrando en el sol abrasador, sintiendo que un enorme peso se levantaba de mis hombros. Saqué el teléfono y llamé a mi madre. Su voz tranquila respondió, y no pude contenerme, contándole todo, el secreto, el oro, la carta y la verdad revelada por el señor Grayson. Ella guardó silencio un momento, luego habló con orgullo. «Edson, has hecho que tu padre se sienta orgulloso. Siempre supo quién eras, un verdadero hombre bon». Me quedé en la calle, las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Por primera vez en mi vida, sentí el reconocimiento de mi padre, no a través de palabras o miradas, sino a través de la prueba que había dejado. Ya no era el hermano menor perezoso, ni el despreciado por la familia. Era Edson Bond, el verdadero heredero de la familia, no por el oro, sino porque me mantuve firme frente a la tentación. Al regresar a mi camioneta, la luz del sol brillaba sobre el oro en los sacos, pero ya no era el centro de mi mundo. Había encontrado algo mucho más valioso, fe en mí mismo y el verdadero legado que mi padre dejó, el honor. Sabía que el camino por delante aún traería desafíos, pero por primera vez me sentí listo. 2 semanas habían pasado desde que salí de la oficina del abogado, cargando la verdad sobre el oro y una nueva responsabilidad. No me dejé seducir por la riqueza. Continué viviendo en mi pequeña casa, seguía despertándome temprano para ir a la clínica veterinaria, seguía acariciando caballos y curando animales heridos. El oro, ahora resguardado de manera segura en un banco, no me cambió. No quería que me cambiara. Seguía usando mi vieja camisa, conduciendo mi polvoriento camión y pasando las tardes en el porche pensando en Andrea y en cómo la traería de regreso. Mi madre siempre decía, el dinero puede comprar muchas cosas, pero solo la integridad compra el respeto propio. Quería vivir conforme a sus palabras. Una mañana, mientras revisaba a una vaca con fiebre en el rancho del viejo Jenkins, sonó mi teléfono. La voz de mi madre se escuchó tranquila, pero con un tono serio. «Edson, ven a la mansión Boone esta tarde. Hay algo importante que necesito decirte». Vacilé, preguntándole de qué se trataba, pero ella solo respondió: «Solo ven. Lo entenderás». Sabía que mi madre nunca llamaba sin motivo, y un presentimiento me decía que algo significativo me esperaba. Mientras conducía hacia la mansión Boone, el sol de la tarde bañaba los campos en tonos dorados. La mansión se erguía imponente, pero hoy se sentía diferente. Ya no era la arena que temía, era un lugar donde sentía que pertenecía. Entré en la sala de estar, con el familiar aroma a roble y cuero llenando mis sentidos. Pero esta vez, la escena me hizo detenerme. Mi madre estaba sentada en el gran sillón, sus ojos firmes pero serenos. Marshall permanecía cerca de la chimenea,
su rostro tenso, y la sonrisa triunfante de 2 semanas atrás había desaparecido. El abogado de la familia, el señor Harold Grayson, estaba en el centro de la sala, sosteniendo un nuevo conjunto de documentos más voluminoso que la anterior versión del testamento. «Siéntate, Esson», dijo mi madre, su voz suave pero firme. Obedecí, moviendo la mirada de ella a Marshall y luego al señor Grayson. Marshall no me miraba, pero pude ver que sus hombros temblaban ligeramente, como si contuviera algo. Mi madre asintió al abogado, quien comenzó a leer con voz seca pero clara. «Hoy leeré el testamento más reciente y oficial del señor Jerome Boone». Fruncí el ceño, sorprendido. ¿El testamento más reciente? ¿No se había leído hace 2 semanas, cuando me relegaron a la cabaña en ruinas? El señor Grayson abrió los documentos, y a medida que leía, la sala pareció sumirse en un torbellino. En este testamento, el señor Jerome Boone estipula claramente: Marshall Boone heredará la totalidad de los ranchos, las propiedades, Boone Enterprises y la mansión Boone con la condición de que los preserve y desarrolle durante al menos 1 año. Si Marshall Boone intenta vender cualquier parte de estos bienes antes de ese tiempo, toda la herencia se transferirá automáticamente a Esson Boone, el hijo menor del señor Jerome. El silencio invadió la sala. Sentí como la sangre dejaba de fluir por mis venas. ¿Marshall vendiendo los activos? Lo miré y por primera vez vi pánico en sus ojos. El señor Grayson continuó, su voz ahora con gravedad. Hemos recibido información verificada de que Marshall Boone ofreció públicamente vender porciones significativas de los ranchos y propiedades apenas días después de la lectura del testamento anterior. Esta acción viola los términos del testamento. La sala estalló. Marshall se levantó de un salto, su rostro enrojecido, gritando: «¿Esto es una conspiración? ¿Una trampa sucia? ¿Por qué no me dijeron desde el principio sobre esta condición?» Su voz temblaba de desesperación. El señor Grayson permaneció sereno, sacando otro juego de documentos y colocándolo sobre la mesa. «Estos son registros de agencias inmobiliarias y socios de negocios de Marshall. Confirman que inició negociaciones para vender la tierra, con reuniones documentadas la semana pasada». Marshall se volvió hacia nuestra madre, señalándola con el dedo, la voz quebrada. «Madre, tú sabías esto, ¿verdad? Y no dijiste nada. Ustedes, tú y Esson, lo planearon para robarme todo». Mi madre lo miró, sus ojos fríos pero serenos. «Marshall», dijo con firmeza, «tu padre estableció las reglas y tú las rompiste. Esto no es una conspiración, esto es su última voluntad». Me quedé paralizado, incapaz de creer lo que estaba pasando. El señor Grayson continuó, como un último golpe de martillo. De acuerdo con los términos del testamento, debido a la violación de Marshall Boone, la totalidad de los bienes, incluyendo los ranchos, Boone Enterprises y la mansión Boone, se transferirán inmediatamente a Esson Boone. Además, el oro que Esson descubrió en la cabaña de madera, ya verificado como legal, se consolidará con estos activos, formando la completa herencia de la familia Boone. Marshall gritó, golpeando la mesa y derramando un vaso de agua. «No. Esto no puede ser. Es mío. Soy el heredero. Esson solo es un fracaso, un veterinario inútil». Pero sus palabras ya no tenían peso. El señor Grayson negó con la cabeza, ajustando sus gafas. «Este testamento es completamente legal, certificado por el tribunal. No hay nada que disputar, Marshall». La sala descendió en un caos silencioso. Marshall salió furioso, gritando maldiciones, pero apenas lo escuché. Miré a mi madre, quien sonrió, una sonrisa tranquila y orgullosa. Comprendí que todo, la cabaña, el oro, la carta y ahora este testamento, formaban parte del plan de mi padre. No solo dejó bienes, dejó una prueba de carácter para ambos hermanos. Marshall, con su ambición y arrogancia, había fallado. Yo, aunque despreciado, había pasado a través de la honestidad y el honor. Me levanté, las piernas aún temblorosas, pero mi corazón extrañamente tranquilo. No me alegraba la caída de Marshall,
ni me jactaba de la vasta fortuna que ahora era mía. Solo sentí una claridad profunda. Mi padre había visto algo en mí que yo nunca había visto, un hombre que no necesitaba gloria para demostrar su valía. Miré a mi madre y ella asintió, como si lo supiera todo desde antes. «Has hecho que tu padre se sienta orgulloso, Edson», dijo, su voz cálida. «Ahora hazte sentir orgulloso a ti mismo». Los días que siguieron regresé a mi vida, pero ya no era la misma. La herencia de los Boone era ahora mía, los ranchos, las tierras, la empresa y el oro brillante resguardado en el banco. Pero no quería que la riqueza cambiara quién era. Quería que Andrea, cuando regresara, viera a un padre del que pudiera sentirse orgullosa. No por dinero, sino por honestidad y humildad. En Flagstaff, un pequeño pueblo, los rumores se propagaban como pólvora. Apenas días después del anuncio del testamento, empezaron a circular susurros. Marshall, en su ira y desesperación, difamaba mi nombre. Decía a quien quisiera escuchar que yo era un oportunista codicioso, un simple veterinario que había tramado robar la fortuna de los Boone. Escuché esas palabras del señor Jenkins, del dueño de la panadería, de los trabajadores del rancho. Algunos me miraban con sospecha, otros con lástima. Mi reputación, que nunca había sido brillante, ahora estaba empañada por las mentiras de Marshall. Extrañamente, no sentí ira. No fui tras él para limpiar mi nombre, ni intenté justificarme ante los que susurraban a mis espaldas. Creía que la verdad siempre encontraba la manera de hablar por sí misma. Mi padre me había enseñado eso, y mi madre lo había reforzado. Continué mi trabajo, cuidando al ganado, revisando los libros del rancho y preparándome mentalmente. Sabía que Marshall intentaría dañarme, pero no podía arrebatarme lo que había encontrado, mi autoestima. Entonces, una tarde, mientras estaba sentado en el porche viendo el atardecer teñir los campos de dorado, un coche familiar llegó a la entrada. Ayora bajó, seguida de los Dawson. Y en el asiento trasero vi a Andrea, sus ojos inocentes mirándome a través de la ventana. Mi corazón dolió, pero me mantuve firme, me levanté y salí a recibirlos. Ayora se veía diferente, ya no la mujer fría y resuelta que me había dejado. Sus ojos estaban rojos, el cabello desordenado y su voz temblaba al hablar. «Edson, necesitamos hablar». No dije nada. Abrí la puerta para dejarlos entrar e invité a todos a sentarse, aunque sabía que esta reunión no sería fácil. Andrea corrió hacia mí, abrazándome con fuerza, y la sostuve cerca, sintiendo su calor como un bálsamo para cada herida. Pero al mirar a Ayora y los Dawson, me mantuve alerta. Ayora comenzó, con la voz entrecortada. «Edson, lo siento. Me equivoqué al dejarte, al escuchar a mis padres, al pensar que no era suficiente. Escuché lo que pasó, el testamento, el oro, todo. Me di cuenta de que estaba equivocada. Eres un buen hombre y quiero empezar de nuevo. Dame una oportunidad, Edson, por Andrea. Por nosotros». La miré, luego a los Dawson. La señora Dawson, que antes me había llamado un fracaso sin dinero, ahora bajó la cabeza, su voz suave. «Nos equivocamos, Edson. Eres un hombre digno y queremos enmendarlo. Ahora eres el cabeza de la familia Boone y te respetamos». El señor Dawson asintió, agregando: «Piensa en Andrea. Necesita a su madre y a su padre». Sus palabras pasaron sobre mí como una brisa, sin afectarme. Me levanté, caminé hasta la mesa y saqué un sobremanila del cajón. Era una copia de los papeles de divorcio que Ayora me había enviado la semana anterior, cuando todavía creía que yo no tenía nada más que una cabaña en ruinas. Los coloqué sobre la mesa, con voz calmada pero firme. «Ayora, tú tomaste tu decisión. Yo ya firmé estos papeles y los presenté ante el tribunal. No necesito este matrimonio. Lo único que quiero conservar es la custodia de Andrea». Ayora se desplomó en la silla, con lágrimas corriendo por su rostro. «Edson, por favor, no hagas esto. Sé que me equivoqué, pero te amo». Su voz se quebró, pero no flaqueé.
La miré a los ojos, luego a los Dawson, ahora mudos y pálidos. «Me llamaste fracaso», dije con voz firme. Me dieron la espalda cuando más necesitaba apoyo. No necesito sus arrepentimientos ahora que tengo todo. Solo necesito a mi hija. Ayora se levantó para irse, y Andrea me miró con ojos claros llenos de una mezcla de confusión y confianza. «Papá, ¿tengo que ir con mamá?», preguntó, su voz diminuta, aferrando mi camisa. Mi corazón dolió. A sus 5 años, Andrea había percibido la fractura entre sus padres. Pero su abrazo fuerte, la manera en que se acurrucó en mí como buscando refugio, me dijo que quería quedarse. «No, Andrea», susurré, acariciando su cabello. «Te quedarás siempre con papá». Su tímida sonrisa, aunque cargada de preocupación, fue como un rayo de sol rompiendo las nubes, confirmando que había elegido bien, no solo por mí, sino por ella. Ayora vaciló, miró a Andrea y luego a mí, con lágrimas cayendo, pero no discutió. Quizás porque sabía que ya no tenía fuerzas para luchar. Me arrodillé, sosteniendo a Andrea cerca, sintiendo su respiración diminuta. «Siempre estaré aquí para ti», susurré, y ella asintió, abrazándome con fuerza alrededor del cuello. Ayora sollozó, los Dawson se levantaron y se fueron en silencio, sin palabras que decir. Cuando la puerta se cerró, sentí una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mi vida, estaba en control. No por la herencia ni por el oro, sino porque había decidido mantenerme firme, sin dejarme mover por adulaciones ni lágrimas. Los meses que siguieron fueron un viaje lleno de desafíos, pero también un tiempo para descubrir el verdadero significado de la vida. El proceso legal con Ayora no fue fácil. Ella y los Dawson lucharon por la custodia de Andrea, citando cada motivo para argumentar que yo no era capaz de ser padre. Pero yo estaba preparado. Con la herencia de los Boone ahora en mis manos, tenía los medios financieros para asegurar una vida estable para Andrea. Contraté al mejor abogado de Flagstaff, presentando al tribunal documentos que probaban mis ingresos provenientes del rancho y Boone Enterprises, junto con el oro legalmente verificado que mi padre me había dejado. Más importante aún, me presenté ante el juez con una confianza que nunca antes había tenido. Hablé de mi camino, de cómo elegí la honestidad sobre la tentación, de cómo me mantuve firme frente a los insultos y la traición. Hablé de mi amor por Andrea, de las noches que quería pasar leyendo sus historias y las mañanas que quería llevarla a ver los caballos. El juez me miró, sus ojos gentiles pero firmes, y finalmente declaró: «Esson Boone, se le concede la custodia completa de Andrea». Al salir del tribunal, Andrea tomó mi mano, sus ojos brillando como estrellas. Ayora permaneció en un rincón, su rostro pálido, sin más lágrimas que derramar. Los Dawson estaban detrás de ella, silenciosos, con la mirada baja. Habían perdido toda esperanza de aferrarse a mí, a la fortuna Boone, a cualquier posibilidad de recuperar lo que una vez despreciaron. No miré atrás. Tomé la mano de Andrea, la llevé al coche y nos dirigimos al rancho Boone, el lugar que ahora llamaría hogar. Mudarnos a la mansión Boone fue una decisión fácil. La gran propiedad, con sus pilares de madera tallada y su vibrante techo rojo, no solo era un símbolo de la familia, sino un lugar donde sentía la presencia de mi padre. Mi madre, Margaret, nos esperaba allí, con una sonrisa como la luz del sol de primavera. «Bienvenido a casa, Esson», dijo, abrazando a Andrea. Desde ese día vivimos juntos, yo, Andrea y mi madre, entre la vasta extensión natural del rancho, donde el relinchar de los caballos y el aroma a heno se mezclaban con la brisa. No dejé que la fortuna me cambiara. Seguía usando mis viejas camisas, atendiendo personalmente al ganado y pasando las mañanas en la clínica veterinaria. No quería que Andrea creciera pensando que el dinero lo era todo. Quería que viera que el valor de una persona reside en la bondad, la paciencia y en cómo trata a los demás. Cada día la llevaba a los establos, enseñándole a acariciar a Trueno Negro, el caballo que mi padre amaba. «Con cuidado, Andrea», decía, sonriendo mientras ella se acurrucaba junto a mí. Los caballos, como las personas, necesitan ser amados de la manera correcta.
Pasé más tiempo con Andrea, tratando de crear los recuerdos de infancia que a mí me faltaron. Recordé mi propia infancia, cuando mi padre estaba ocupado con el trabajo y Marshall monopolizaba su atención. Los raros momentos con mi padre, enseñándome a montar o limpiando mis heridas después de una caída, eran gemas preciadas. No quería que Andrea creciera sintiendo esa ausencia. La llevé a pescar al arroyo cercano al rancho. Le conté historias sobre su abuelo, sobre cómo construyó el imperio Boone desde cero. Quería que supiera que nuestra familia no era solo riqueza, sino perseverancia y honor. Mi vínculo con mi madre se fortaleció. Ella, con su integridad y amor imparcial, comprendía mejor que nadie mi camino. Una noche, mientras Andrea dormía, mi madre se sentó conmigo en el porche, mirando los campos iluminados por la luna. «Has hecho lo que tu padre siempre esperó, Eastson», dijo, su voz cálida. «Sabía que tenías el corazón de un verdadero Boone, no por ambición, sino por hacer lo correcto». Tomé su mano, sintiendo la fuerza y la suavidad en sus dedos. «Solo quería hacerte sentir orgullosa», dije, y ella sonrió, con los ojos brillando de un orgullo que jamás había visto en nadie más. Pero no todo era paz. La difamación de Marshall seguía extendiéndose por el pueblo. Ahora, viviendo en un pequeño apartamento en las afueras, no dejaba de contar su historia del codicioso Eastson a cualquiera que quisiera escucharlo. Pero no me importaba. Comencé a reconstruir mi reputación en la comunidad, no presumiendo riqueza, sino a través de pequeños actos. Reparé la escuela que mi padre había financiado, doné ganado a agricultores con dificultades y pasé tiempo hablando con los trabajadores del rancho, escuchando sus historias. Poco a poco, las miradas desconfiadas se convirtieron en respeto. El dueño de la panadería, quien me había sostenido la mano en el funeral, sonrió al verme detenerme en su tienda. «Lo sabía», me dijo. «Eres hijo de Jerome Bond. Pero eres mejor. Tienes el corazón de Margaret». A pesar del resentimiento de Marshall, me mantuve sereno. Podía decir lo que quisiera, pero la verdad había prevalecido, tal como siempre creí que lo haría. No busqué venganza ni intenté hundirlo. Solo quería vivir según mi conciencia, tal como me enseñaron mi padre y mi madre. Cada día veía a Andrea crecer. Su sonrisa radiante mientras corría por los campos me recordaba que había tomado la decisión correcta. Ya no era el hermano inútil y sin ambición del que Marshall se burlaba, ni el fracasado sin dinero a los ojos de los Dawson. Era Eastson Bond, padre, heredero digno y un hombre que continuaba el legado Bond a su manera. Pasó un año y escuché noticias sobre Marshall en un restaurante elegante que solía frecuentar. El camarero me dijo que ahora era una sombra lamentable de sí mismo. El hombre que antes caminaba con una sonrisa confiada, en quien nuestro padre había depositado grandes responsabilidades, ahora estaba reducido a un cascarón. Los rumores hablaban de Marshall ahogado en alcohol, pasando noches en bares baratos, gastando dinero en juegos de cartas para escapar de su amargura. Pero su dinero se acabó rápido, y los socios de negocios que antes lo buscaban le dieron la espalda sin dudar. Los socios que reverenciaban el nombre de Marshall Bond ahora lo evitaban como si fuera una mancha. Su reputación, antes tan radiante como el sol, yacía destrozada como un espejo roto. Una vez, mientras visitaba el rancho del señor Jenkins, me dijo que había visto a Marshall sentado solo en un rincón del bar, con los ojos vacíos, murmurando sobre cómo yo le había robado todo. «Eastson no lo merece», dijo, su voz cargada de licor y resentimiento. Pero ya nadie escuchaba. La gente miraba a Marshall con lástima, como a un animal herido, incapaz de ponerse de pie. No sentí triunfo al escuchar estas historias. Solo sentí tristeza por mi hermano, que había sido orgullo de mi padre, pero que se había precipitado al abismo por su arrogancia y codicia. Marshall podría haber conservado la fortuna si la hubiera valorado. Si hubiera vivido con honestidad en lugar de perseguir ambición, pero ahora vivía en la amargura, aferrado al resentimiento sin posibilidad de regreso. Ayora tampoco escapó de su propia tormenta. Supe que cayó en una crisis mental tras el divorcio. Ya no era la mujer radiante y hermosa que conocí años atrás, con aquel vestido azul cielo. Se volvió retraída,
a menudo sentada sola en la pequeña casa de los Dawson, con los ojos vacíos como si su alma hubiera desaparecido. La comunidad de Flagstaff, implacable con los errores, comenzó a murmurar. La criticaban por abandonarme, por perseguir la ambición y el orgullo, solo para perderlo todo. Ella pensaba que Esson no era suficiente, pero ahora mírala. Perdió al mejor hombre que tuvo, me dijo el dueño de la panadería, con voz cargada de sarcasmo, cuando fui a comprar pan para Andrea. Supe que Ayora comprendió su error, pero ya era demasiado tarde. Me perdió no porque yo me hiciera más rico o poderoso, sino porque me dio la espalda cuando más la necesitaba. Mi madre me contó que los Dawson intentaron ayudar a su hija, llevándola a terapeutas, pero la condición de Ayora empeoró. Perdió la fe en sí misma, atormentada por sus errores, incapaz de escapar de la espiral del arrepentimiento. Los Dawson, que antes me miraban con desprecio, ahora estaban impotentes frente a la tragedia de su hija. Ver a la mujer que amé tan disminuida no me trajo alegría. Solo sentí un profundo dolor por Ayora, por lo que tuvimos, por los sueños destruidos por su codicia y orgullo. Pero yo, Esson Bond, elegí no dejarme arrastrar por su oscuridad. Fui testigo de la caída de Marsal y Ayora, pero no me regocijé ni busqué venganza. No quería convertirme en ese tipo de persona. En cambio, me concentré en Andrea, en mi madre y en la nueva vida que estaba construyendo. Cada día llevaba a Andrea a los establos, enseñándole a montar, a sentir el ritmo de Black Thunder. Le contaba sobre su abuelo, cómo construyó el rancho desde cero, no para presumir, sino para enseñarle que el verdadero valor está en la perseverancia y la honestidad. La risa radiante de Andrea, sus ojos brillantes mientras corría por los campos, me mostraban que le estaba dando la infancia que yo nunca tuve. Mi madre, Margaret, seguía siendo mi ancla firme. A menudo se sentaba conmigo por las noches mientras la luz de la luna bañaba la mansión Bond y hablábamos de mi padre, de las lecciones que nos dejó. «Pasaste las pruebas de tu padre, Esson», dijo una vez, con los ojos brillando de orgullo. «Pero, más importante aún, pasaste las tuyas propias». Sostuve su mano, sintiendo la fuerza y la suavidad de sus dedos. Tenía razón, pensé. Mi padre no dejó solo una fortuna. Dejó una lección dura pero profunda. La codicia y la arrogancia llevan a la ruina, mientras que la integridad y la humildad trazan el camino correcto. Miré mi camino desde ser un veterinario despreciado, llamado fracasado, hasta convertirme en el cabeza de la familia Boone. Pero no me veía victorioso por el oro o el rancho. Triunfé porque elegí vivir conforme a mi conciencia, siguiendo las enseñanzas de mi padre y mi madre. La prueba de mi padre no se trataba solo de dividir la herencia. Se trataba de enseñarnos, a Marsal y a mí, a ser hombres dignos del apellido Bond. Marsal falló, pero yo me mantuve firme. No porque fuera mejor, sino porque elegí creer en lo correcto. Me quedé en el porche, viendo a Andrea correr por los campos, su risa resonando como una melodía sanadora. Mi madre estaba a mi lado, sonriendo. Supe entonces cuál era el verdadero legado Bond. No el dinero, no la tierra, sino el amor, la integridad y la fe en el camino que eliges. Seguiría escribiendo mi historia, no para demostrar nada al mundo, sino para vivir con honestidad para Andrea, para mi madre y para mí mismo. La tormenta había pasado, y yo, Esson Bond, había encontrado mi propio sol.